Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Espero que estén muy bien. Si es la primera vez que tú estás por aquí, te doy la bienvenida. Espero que este canal te guste y que te suscribas antes de irte. Para el video del día de hoy voy a estar usando mi gancho del 5.0 milímetros y voy a utilizar este estambre que es un poco grueso, es de 8 hebras, pero tú puedes utilizar cualquier material que tengas en casita y los colores que más te gusten. Si te quedas hasta el final, cuéntame qué te pareció este video y no olvides apoyarme con un like y un comentario de un corazoncito del color que a ti te guste. Eso me va a ayudar para que yo pueda seguir creando este tipo de videos. Ahora sí, comencemos. Comenzamos haciendo nuestro nudo y vamos a tejer cadenas. 1 y 2 y repetimos 1 y 2 y volvemos a repetir 1 y 2. Nos vamos a ir tejiendo cadenitas de 2 en 2, o sea, el múltiplo es 2. Tú vas tejiendo todas las cadenitas hasta llegar a los centímetros necesarios que tú necesitas para tu proyecto, pero recuerda que tienes que tener un número que sea múltiplo de 2. Tejí un total de 20 cadenitas, ese es mi múltiplo de 2. Si tú eres principiante, comienza con este mismo total de cadenas, así practicas junto conmigo. Nos saltamos la primera cadena y en la siguiente tejemos un punto bajo, 2 hebras y cerramos. Esto es un punto bajo. En el siguiente volvemos a repetir punto bajo. En el siguiente introducimos, tomamos, sacamos 2 pestañas y cerramos. Nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada cadenita hasta que lleguemos al final. Si llegaste a este punto, déjame saber ahí en los comentarios de qué país o ciudad tú me estás viendo. Yo estoy en San Antonio, Texas, así que un saludo hasta donde tú estés. Una vez que hayamos tejido nuestros puntos bajos, vamos a comenzar la vuelta número 2. Levantamos 1, 2, 3 cadenas y esas 3 cadenas ya equivalen a un punto alto. Giramos y este punto alto es para este primer punto de aquí. Nos vamos al siguiente punto, tomamos hebra, sacamos 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Tenemos 2 puntos altos. Lazada en el siguiente introducimos, tomamos, sacamos 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Y para esta vuelta nos vamos a ir tejiendo así un punto alto en cada punto hasta que lleguemos al final. Llegamos al final tejiendo nuestros puntos altos y ahora vamos a tejer 3 cadenas. Giramos y estas 3 cadenas es nuestro primer punto alto y le pertenece a este punto de aquí. El siguiente punto es este y lo vamos a estar tomando en relieve por delante, o sea, tomamos la hebra, introducimos aquí, pasamos por detrás del punto y el punto queda delante del gancho. Tomamos, sacamos, jalamos un poquito y tenemos 3 pestañas y ya tejemos nuestro punto alto. Tejimos un punto alto en relieve por delante. Lazada, el siguiente punto es este y lo vamos a tejer normal. Punto alto. Lazada, el siguiente punto está aquí y lo tomamos en relieve por delante. Jalamos un poquito y ya tejemos nuestro punto alto normal. Lazada, el siguiente es normal. Lazada, el siguiente, perdón, es en relieve por delante. El siguiente es normal. Y el siguiente en relieve por delante. Y es así como vamos a continuar trabajando. Punto en relieve por delante, punto alto normal. Llegamos al final trabajando como les expliqué y aquí tenemos libre un último punto que son estas 3 cadenitas. Ahí vamos a terminar con un punto alto normal porque este fue en relieve.
aquí en esta cadenita, que sería de abajo para arriba, la número 3, ahí terminamos con un punto alto. Y así quedó. Para la vuelta número 4, una cadena y giramos. En el primer punto, un punto bajo. En el siguiente punto, punto bajo. En el siguiente punto, punto bajo. Y nos vamos a regresar tejiendo un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior hasta que lleguemos al final. Una vez que lleguemos al final, igual aquí en esta cadenita, terminamos con nuestro último punto bajo. Y ahí quedó. Levantamos 1, 2, 3 cadenas, ya es nuestro primer punto alto y le pertenece a este punto. El siguiente punto lo vamos a tejer normal también. Y luego a partir de aquí este punto le pertenece a este punto que está en relieve. Aquí podemos ver el punto alto normal que habíamos tejido, ahí ese es el que vamos a tomar en relieve ahora. Entonces nos saltamos este punto que está en relieve, nos vamos a este punto, igual lo vamos a tejer en relieve por delante. Y ahí quedó. El siguiente punto, que es este de aquí, lo vamos a tejer normal. El siguiente punto, que es este que estaba normal, lo vamos a tejer en relieve. El siguiente punto, normal. Y el siguiente punto en relieve. Siguiente punto normal y así vamos a continuar. La única diferencia aquí es que vamos a tener 2 puntos altos normales al inicio y 2 puntos altos normales al final. Listo, llegué al final, tengo mis 2 puntos altos normales al final, tal como lo hicimos al inicio. Para la siguiente vuelta vamos a repetir la vuelta de puntos bajos, así que una cadena y nos regresamos tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Listo, llegué al final tejiendo mis puntos bajos y ahora vamos a repetir 3 cadenitas, que ya es nuestro primer punto alto, y esta vuelta es esta de aquí, que es nada más con un punto alto, una en relieve, un punto alto normal en relieve. Después de eso se teje de punto bajo hasta regresar y luego se teje la de 2 puntos altos normales al inicio y luego comenzamos con en relieve. Entonces este es un punto alto normal, el siguiente punto en relieve, cerramos 2 y 2, el siguiente punto normal y el siguiente punto en relieve. Después terminamos esta vuelta y volvemos a repetir la de puntos bajos y luego otra vez la vuelta donde iniciamos con 2 puntos altos normales al inicio y 2 al final. Y es así como van a continuar trabajando, y una vez que ustedes tengan más vueltas van a tener algo así. Vean qué preciosa puntada, es perfecta, pero demasiado perfecta para una mantita de bebé, una bufanda, cualquier proyecto que sea para tiempo de frío. Y vean estos espacios, como estas bolitas que se ven aquí, le da un toque más diferente. Por la parte de atrás es así planito, ¿se fijan? Así que bueno, a mí la verdad me encantó. Espero que a ustedes también les guste y que se animen a tejer algo con ella. Y si se deciden tejer algo, pues cuéntenme ahí en los comentarios qué es lo que ustedes van a estar tejiendo. Muchas gracias por haberme acompañado. Cuídense mucho y espero me puedan acompañar en el próximo video también. Bye.